Hay algo que estás agarrando en este momento con tanta fuerza que no puedes ni siquiera sentir la tensión en tus manos. Algo tan arraigado en tu forma de vivir que se ha vuelto invisible. Y ese agarre invisible está drenando tu energía, bloqueando tu paz y saboteando cada intento que haces por ser feliz. Hoy vas a descubrir exactamente qué es eso que necesitas soltar. Y cuando finalmente lo sueltes, todo en tu vida cambiará de una forma que ni siquiera puedes imaginar todavía. No estoy hablando de soltar tus metas, tus relaciones o tus responsabilidades. Estoy hablando de algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Algo que el budismo identificó hace más de 2000 años, pero que la mayoría de las personas nunca comprende realmente. Y lo sé porque yo pasé 35 años de mi vida aferrándome a esto con todas mis fuerzas, convencido de que si lo soltaba, mi vida se desmoronaría. Hasta que un día lo solté, y mi vida no se desmoronó. Se expandió de formas que nunca pensé posibles. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánta energía gastas cada día tratando de controlar cosas que no puedes controlar? Piénsalo honestamente. ¿Cuánto tiempo pasas preocupándote por lo que otros piensan de ti? ¿Cuánta energía inviertes tratando de hacer que las personas se comporten de la manera que quieres? ¿Cuántos planes elaboras para un futuro que aún no existe? ¿Cuántas veces repasas conversaciones del pasado deseando haber dicho algo diferente? Todo ese esfuerzo, toda esa energía, toda esa tensión mental está dedicada a una ilusión, la ilusión del control. Y esa ilusión es precisamente lo que necesitas soltar. La primera vez que escuché a un maestro budista hablar sobre soltar el control, honestamente pensé que estaba sugiriendo que me volviera pasivo, que dejara de esforzarme, que me resignara a cualquier cosa que la vida me lanzara. Y rechacé esa idea inmediatamente. Yo era alguien que hacía que las cosas sucedieran. Yo era responsable, trabajador, comprometido. Soltar el control sonaba como rendirse. Pero estaba completamente equivocado sobre lo que significa soltar el control. Y ese malentendido me costó años de sufrimiento innecesario. Verás, hay una diferencia masiva entre actuar y controlar. Puedes actuar sin aferrarte al resultado. Puedes esforzarte sin estar desesperado por un resultado específico. Puedes cuidar profundamente sin necesitar que las cosas sean exactamente como tú quieres. Esta distinción lo cambia absolutamente todo. Déjame darte un ejemplo de mi propia vida. Durante años tuve una relación con alguien que yo intentaba cambiar constantemente. No de forma obvia o maliciosa, pero en 100 pequeñas formas cada día, sugiriendo cómo debería vestirse, comentando sobre sus hábitos, tratando de moldear sus opiniones, esperando que fuera más como yo necesitaba que fuera para sentirme seguro y feliz. Y cuanto más intentaba controlarla, más se alejaba. Cuanto más intentaba hacer que fuera diferente, más resistencia encontraba. Nuestra relación se convirtió en un campo de batalla silencioso donde yo constantemente empujaba y ella constantemente se resistía. Y yo no podía entender por qué no funcionaba. Estaba haciendo todo esto por amor, ¿verdad? Estaba tratando de mejorar las cosas, pero no estaba amando. Estaba controlando y llamaba a ese control amor. Un día, después de otra pelea sobre algo completamente trivial, me senté en meditación completamente frustrado. Y en esa quietud, algo se rompió. Vi con absoluta claridad lo que había estado haciendo. Vi cómo cada interacción estaba contaminada por mi necesidad de que ella fuera diferente. Vi cómo mi felicidad estaba completamente condicionada a que ella cambiara. Y vi lo agotador que era para ambos. Y en ese momento tomé una decisión radical.
Decidí soltarla, no dejar la relación, sino soltar mi necesidad de controlarla. Decidí amarla exactamente como era, sin agenda, sin intentar cambiarla, sin necesitar que fuera diferente para que yo estuviera bien. Eso fue aterrador, porque mi mente inmediatamente gritó: ¿y si nunca cambia? ¿Y si se queda así para siempre? ¿Podrás vivir con eso? Y tuve que sentarme con esas preguntas sin respuestas fáciles. Pero algo milagroso comenzó a suceder. Cuando dejé de empujar, cuando dejé de tratar de controlarla, cuando simplemente la amé como era, ella comenzó a relajarse. La defensividad disminuyó, la conexión se profundizó. Y paradójicamente, algunos de los cambios que yo había estado tratando de forzar comenzaron a suceder naturalmente, sin mi empuje, simplemente porque ahora había espacio para que ella creciera en lugar de estar constantemente resistiendo mi control. Pero incluso más importante que eso, yo cambié. Ya no estaba constantemente tenso, vigilando, tratando de manejar su comportamiento. Estaba presente, estaba en paz. Mi felicidad ya no dependía de que ella fuera de cierta manera. Esta es la primera gran verdad sobre soltar el control. Cuando dejas de intentar controlar a otros, te liberas a ti mismo. Toda esa energía que estabas gastando en el intento imposible de controlar lo incontrolable, ahora está disponible para tu propia paz, tu propio crecimiento, tu propia vida. Pero la ilusión del control va mucho más profundo que solo nuestras relaciones. Intentamos controlar todo: el clima, el tráfico, la economía, la política, el envejecimiento, la muerte. Vivimos en un estado constante de resistencia a la realidad tal como es, constantemente tratando de forzarla a ser como queremos que sea. Y aquí está la verdad brutal que el budismo enseña sin suavizar. No tienes control. Nunca lo tuviste. Es una ilusión completa. La única cosa que realmente puedes controlar es tu respuesta al momento presente. Eso es todo, y eso es suficiente. Piensa en tu respiración por un momento. Respiras todo el día, todos los días. ¿Pero estás controlando tu respiración? No realmente. Sucede automáticamente. Tu corazón late, tus células se regeneran, tu comida se digiere. Todo esto sucede sin tu control consciente. La vida está viviendo a través de ti más de lo que tú estás controlando la vida. Y sin embargo, tu ego, esa voz en tu cabeza que se identifica como tú, se aferra a la ilusión de que está a cargo, que está piloteando el barco, que si deja de controlar por un segundo, todo colapsará. Cuando comencé a investigar esto en mi propia experiencia, descubrí algo sorprendente. Descubrí que la mayor parte de lo que llamaba yo era en realidad un conjunto de reacciones condicionadas, patrones automáticos, impulsos inconscientes. No había un pequeño homúnculo en mi cabeza tomando decisiones conscientes todo el tiempo. La mayoría de mis pensamientos surgían por sí solos. La mayoría de mis emociones aparecían sin que yo las invitara. La mayoría de mis acciones eran hábitos tan arraigados que ni siquiera los notaba. Entonces, ¿quién estaba realmente en control? Nadie. Y esa realización, en lugar de ser aterradora, fue profundamente liberadora. Aquí está lo segundo que necesitas soltar: la necesidad de que el futuro sea de cierta manera. Esta es quizás la forma más común de sufrimiento en el mundo moderno. Vivimos constantemente en un futuro imaginado, planeando, preocupándonos, anticipando, esperando. Tienes una imagen en tu mente de cómo debería verse tu vida dentro de 1 año, 5 años, 10 años. Y te aferras a esa imagen como si fuera un plan infalible, como si el universo hubiera aceptado tu agenda. Y cuando la realidad inevitablemente se desvía de tu plan, sufres. Yo era un planificador obsesivo. Tenía mi vida mapeada hasta el último detalle. Sabía exactamente dónde estaría a los 30, a los 40, a los 50.
Tenía la carrera planeada, la familia planeada, el estilo de vida planeado, y me aferré a ese plan con una ferocidad que no reconocí hasta que comenzó a desmoronarse. La vida tenía otros planes. Perdí el trabajo que pensé que tendría para siempre. La relación que pensé que terminaría en matrimonio terminó en separación. Los ahorros que había acumulado para mi futuro perfecto se evaporaron en una crisis financiera. Y me desmoroné, porque no solo había perdido estas cosas, había perdido mi futuro imaginado, había perdido la historia que me contaba sobre quién sería y cómo sería mi vida. Estuve enojado con el universo durante meses. Sentí que la vida me había traicionado. Había hecho todo correctamente, había seguido las reglas, había trabajado duro. ¿Por qué no estaba recibiendo el futuro que merecía? Fue en ese punto más bajo cuando encontré el budismo, no como una filosofía abstracta, sino como un salvavidas práctico. Y la enseñanza que me salvó fue esta: tu sufrimiento no viene de lo que te pasó, viene de tu apego a cómo creías que las cosas deberían ser. El Buda enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento. Y cuando la gente escucha eso, a menudo piensan que significa que no deberías querer nada, no deberías tener metas, no deberías desear. Pero eso es un malentendido completo. El apego no es deseo. El apego es aferrarse desesperadamente. Es la diferencia entre sostener algo suavemente en tu mano abierta versus agarrarlo con el puño cerrado tan fuerte que tus nudillos se ponen blancos. Puedes tener metas sin estar apegado a ellas. Puedes trabajar hacia un futuro sin necesitar que suceda exactamente como lo planeaste. Puedes desear cosas sin que tu paz mental dependa de obtenerlas. Cuando finalmente solté mi futuro imaginado, cuando dejé de resistirme a cómo había resultado mi vida y comencé a trabajar con lo que realmente tenía frente a mí, algo extraordinario sucedió. Mi vida comenzó a mejorar. Pero no porque las circunstancias externas mejoraran dramáticamente, porque yo cambié mi relación con las circunstancias. Encontré un nuevo trabajo que nunca hubiera considerado bajo mi plan original, y resultó ser más satisfactorio que el que había perdido. Conocí a personas que nunca hubiera conocido si mi vida hubiera seguido el camino planeado. Descubrí pasiones que había ignorado porque no encajaban en mi agenda perfecta. La vida que se desarrolló cuando solté el control fue mucho más interesante, más rica y más auténtica que la vida que había tratado de forzar. Pero aquí está la parte más profunda. Lo tercero que necesitas soltar es tu identidad, tu historia sobre quién eres. Y esto es lo más difícil de todo, porque amenaza el núcleo mismo de lo que crees que eres. Tienes una narrativa sobre ti mismo que has estado construyendo durante toda tu vida. Eres el exitoso o el fallido, eres el fuerte o el débil, eres la víctima o el héroe, eres el inteligente o el que lucha, eres el amado o el rechazado. Y te aferras a esta identidad con una tenacidad feroz, porque sin ella, ¿quién eres? Defiendes esta identidad contra cualquier evidencia que la contradiga. Buscas constantemente validación que la confirme y sufres intensamente cuando algo amenaza esta historia que te has contado sobre ti mismo. Yo me identificaba como alguien que tenía todo bajo control. Era el que resolvía problemas, el confiable, el que tenía las respuestas. Y cuando mi vida se desmoronó, no solo perdí mis circunstancias, perdí mi identidad. Ya no podía ser el tipo que tenía todo resuelto cuando claramente no tenía nada resuelto. Y esa crisis de identidad fue más dolorosa que cualquiera de las pérdidas externas, porque ahora no solo enfrentaba circunstancias difíciles, enfrentaba el abismo de no saber quién era sin mi historia. Pero en ese abismo, en ese no saber, descubrí algo liberador. Descubrí que todas las identidades son construcciones, son historias,
Son tan reales como una novela, útiles para navegar el mundo social, pero no la verdad fundamental de lo que eres. Debajo de todas las identidades, de todas las historias, de todos los roles que juegas, hay algo más fundamental, una conciencia pura, una presencia, un testigo que observa todas estas identidades ir y venir, pero que nunca es tocado por ellas. Cuando comienzas a identificarte con esa conciencia, en lugar de con las historias, una libertad inmensa se abre, porque ahora puedes jugar diferentes roles sin perderte en ellos. Puedes ser exitoso sin que el éxito defina tu valor. Puedes fracasar sin que el fracaso te destruya. Puedes ser criticado sin colapsar. Puedes ser elogiado sin inflarte. Esta es la libertad que viene de soltar la identidad. No es convertirse en nadie, es liberarse de la necesidad de ser alguien específico. Lo cuarto que debes soltar es quizás lo más sutil, pero lo más omnipresente. La necesidad de estar en lo correcto. Piensa en cuánta energía gastas defendiendo tus opiniones, justificando tus elecciones, probando tu punto. Piensa en cuántas relaciones se han dañado porque ambos lados necesitaban tener la razón. Piensa en cuánta paz mental has sacrificado por ganar argumentos que no importan. El ego se alimenta de estar en lo correcto. Necesita validación constante de que sus percepciones son precisas, sus juicios son justos, sus creencias son verdaderas. Y cuando alguien desafía esas percepciones, el ego lo toma como un ataque personal. Yo era adicto a tener la razón. En cada conversación, cada debate, cada desacuerdo, necesitaba probar mi punto. No podía simplemente dejar que otros tuvieran opiniones diferentes. Tenía que corregirlos, educarlos, mostrarles por qué estaban equivocados. Y llamaba a esto ser inteligente, o estar informado, o ayudar. Pero en realidad era inseguridad. Era mi ego necesitando confirmación constante de su superioridad intelectual. Y esa necesidad envenenaba mis relaciones, me cerraba al aprendizaje y me mantenía atrapado en mi propia perspectiva limitada. Cuando comencé a practicar soltar la necesidad de estar en lo correcto, algo maravilloso sucedió. Las conversaciones se volvieron más interesantes. Comencé a aprender de personas que anteriormente habría desestimado. Las relaciones se profundizaron porque las personas sentían que realmente las escuchaba en lugar de esperar mi turno para corregirlas. Y descubrí que puedo estar en desacuerdo con alguien sin necesitar que admitan que estoy en lo correcto. Puedo tener mis opiniones sin necesitar que todos las compartan. Puedo incluso cambiar de opinión sin sentir que estoy traicionando mi identidad. Esta flexibilidad, esta apertura, esta humildad intelectual es increíblemente liberadora. Porque ahora mi paz mental no depende de que otros validen mi perspectiva. Puedo estar en paz incluso rodeado de personas que ven el mundo completamente diferente a mí. Lo quinto que necesitas soltar es el pasado. No tus memorias o tu historia, sino tu apego a cómo las cosas fueron o deberían haber sido. ¿Cuánto tiempo pasas reviviendo momentos del pasado, deseando poder cambiarlos? ¿Cuánta energía gastas en arrepentimiento, en culpa, en resentimiento por cosas que ya sucedieron y no pueden ser deshechas? El pasado ya no existe excepto como memoria en tu mente. No puedes cambiarlo, no puedes deshacerlo, no puedes volver atrás y decir las palabras correctas o tomar las decisiones correctas. Todo lo que puedes hacer es seguir cargando ese peso o elegir soltarlo. Yo cargué culpa durante años. Culpa por elecciones que hice que lastimaron a otros, culpa por oportunidades que desperdicié, culpa por no ser el hijo perfecto, el amigo perfecto, la pareja perfecta, y esa culpa era como llevar una mochila de piedras a todas partes. Me agotaba, me pesaba, me impedía estar completamente presente porque siempre estaba parcialmente atrapado en el pasado.
Un maestro budista me dijo algo que cambió mi relación con el pasado. Me dijo, el arrepentimiento es útil si te lleva a cambiar tu comportamiento, pero si solo te mantiene atrapado en el pasado sin cambiar el presente, es autoindulgencia, no sabiduría. Eso golpeó fuerte, porque me di cuenta de que mi culpa no estaba ayudando a nadie, no estaba reparando el daño que había causado, solo me estaba castigando repetidamente por cosas que no podía deshacer. Entonces comencé un proceso de soltar el pasado, no olvidarlo, sino liberarlo. Aprendí de mis errores, me disculpé donde fue posible, hice las paces que pude hacer y luego, deliberadamente, elegí soltar el peso. Y descubrí que soltar el pasado no significa que no te importe. Significa que ya no permites que defina tu presente. Significa que aprendes las lecciones, pero no te quedas atrapado en la historia. Lo sexto que debes soltar es la comparación. En esta era de redes sociales, este es quizás el veneno más tóxico. Constantemente comparas tu vida con las vidas cuidadosamente curadas que ves en línea. Comparas tu cuerpo con cuerpos filtrados. Comparas tu éxito con éxitos exagerados. Comparas tu interior con los exteriores de todos los demás. Y en esa comparación constante, siempre pierdes. Porque siempre habrá alguien más exitoso, más atractivo, más talentoso, más feliz. La comparación es un juego sin fin que no puedes ganar. Yo vivía en comparación constante, medía mi valor en relación con otros. Si alguien tenía más éxito, me sentía menos valioso. Si alguien estaba luchando más que yo, me sentía temporalmente mejor. Mi sentido de valor era completamente relativo y dependiente de dónde me ubicara en esta jerarquía imaginaria. Esto me mantuvo en un estado constante de inseguridad. Nunca era suficiente porque siempre había alguien más adelante. Y cualquier logro era instantáneamente minimizado en el momento en que veía a alguien que había logrado más. Soltar la comparación requirió un cambio fundamental en cómo medía el éxito. Tuve que dejar de mirar afuera para validación y comenzar a mirar adentro. Tuve que preguntarme, ¿estoy creciendo comparado con quien era ayer? ¿Estoy viviendo según mis propios valores? ¿Estoy siendo auténtico con mi propio camino? Cuando dejé de compararme con otros, descubrí algo sorprendente. Descubrí que podía genuinamente celebrar el éxito de otros sin sentirme disminuido. Podía admirar sin envidiar. Podía aprender sin sentirme inferior. Y más importante, encontré mi propio camino. Dejé de tratar de seguir el camino de otra persona hacia el éxito o la felicidad y comencé a crear mi propio camino único basado en lo que realmente me importaba a mí. Lo séptimo y quizás más profundo que necesitas soltar es la necesidad de que la vida tenga sentido de la manera que tú quieres que tenga sentido. Pasamos tanto tiempo preguntando ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué las cosas malas le pasan a gente buena? ¿Por qué el universo es injusto? Buscamos razones, significados, justicia. Y cuando no encontramos las respuestas que queremos, sufrimos. Nos sentimos traicionados por un universo que no sigue nuestras reglas de cómo deberían ser las cosas. El budismo ofrece una perspectiva radicalmente diferente. No niega que haya causas y efectos, pero suelta la necesidad de que esas causas sean justas o significativas en la forma que tu ego quiere. A veces las cosas malas simplemente suceden, no porque las merezcas, no porque el universo te esté castigando, no porque haya alguna lección cósmica que debas aprender, simplemente porque la vida incluye dolor, pérdida y dificultad. Es parte del paquete de estar vivo. Cuando dejé de preguntar por qué y comencé a preguntar que ahora todo cambió. Cuando dejé de buscar justicia cósmica y comencé a trabajar con lo que realmente estaba frente a mí, encontré poder. Porque en el por qué estoy atrapado en el pasado,
en la queja, en la impotencia, pero en el que ahora estoy en el presente, en la acción, en el poder de responder a lo que es. La verdad final sobre soltar es esta. Soltar no es pérdida, es liberación. Cada cosa que sueltas libera energía que estaba atrapada. Cada apego que liberas crea espacio para que algo nuevo emerja. Cada control que abandonas te da acceso a un flujo más profundo de la vida. No estás renunciando a vivir cuando sueltas. Estás comenzando a vivir realmente por primera vez, porque finalmente estás presente con lo que es en lugar de estar constantemente en guerra con la realidad, tratando de forzarla a ser algo diferente. La vida que emerge cuando sueltas el control, el futuro imaginado, la identidad rígida, la necesidad de estar en lo correcto, el pasado, la comparación y la búsqueda de significado absoluto, es una vida de libertad radical. Es una vida donde puedes responder a cada momento fresco, sin el peso de todo lo que has estado cargando. Y esa vida está disponible para ti ahora mismo, no en el futuro cuando finalmente resuelvas todo, ahora, en este momento, con una sola elección, la elección de soltar.